pues llega a la sala otra película de posesión, ¿no? Como puede ser el caso de Annabelle, puede ser el caso de Jumanji, también muy parecida, o el caso de Chucky, ¿no? Una película que parece que juega entre la comedia, el horror, el gore, pero que quizás se queda a medio camino de todo, ¿no? Y quizás sí ofrezca más o satisfaga más a los espectadores que busquen una experiencia más sangrienta, más violenta, ¿no? Take one. Action. Y el por qué la violencia gráfica, sobre todo la explícita, hace gracia, quizás sea para otro vídeo especial, ¿no? Porque es curioso que si vemos imágenes tremendamente fuertes, ¿no? Con una potencia gráfica tremenda, ¿no? Vísceras, decapitaciones, de todo lo que uno se puede imaginar, y que eso nos haga gracia porque nos hace cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad, qué es la comedia y qué es el terror, ¿no? Quizás esta película sirva de eso, porque hay partes en la película que parece que juegan mucho con la comedia, pero en realidad un usuario normal que haya visto muchas comedias de situaciones complicadas, malentendido, pues luego que se encuentra esta película se va a dar cuenta de que esto no es una comedia, esto es una experiencia gore para los espectadores más exigentes que no se hayan quedado satisfechos con Terrifier, y por eso pues esta película llega para llenar un tipo de público que le puede gustar el slasher, el cine gore, como puede ser las películas de Saw, y tienen su público, ¿no? Estas películas tienen su público y yo no tengo ningún problema, como por ejemplo puede ser la saga de Saw, si tienen cierto argumento, si la violencia es motor para la trama, si hace que se mueva la acción. La violencia se usa en muchas películas, por ejemplo Tarantino, pero siempre tiene cierta justificación, entre comillas. Justificación en la trama para que la película se desarrolle. Pero en esta película, que es muy parecida a la saga de Destino Final, por ejemplo, como ya sabemos, trata de dos hermanos que heredan un juguete de su padre, un mono, y el mono pues cada vez que le dan cuerda pues ocurren asesinatos aleatorios, ¿no? Y pues este mono lógicamente es el protagonista, ¿no? Quieren quitárselo de encima cuanto antes, muy parecida también a Jumanji. Es un juego de terror entre el mono y la familia, entre estos dos hermanos, que va a suponer el principal causante de todos los sustos de la película, aunque tampoco tiene mucho susto, pero sí de todas las muertes, ¿no? De toda la violencia que sale en la película. Y por eso la película es totalmente predecible. En cuantito que tú ves la primera muerte, ya sabes que cada vez que el mono haga lo que tiene que hacer, pues van a ver todas las muertes, a cuál más violenta y más grotesca posible. Y en ese apartado la película tiene muy pocas armas para sorprenderte. Las únicas armas son la imaginación con las que estas muertes ocurren, como pueden ser en la saga Destino Final, que son muy estrambóticas, muy rocambolescas, llenas de casualidades, y como las muertes algunas son tan ridículas, pues quizás esa sí sea la comedia de la película, ¿no? Una comedia que hay partes que son muy parecidas Solo en Casa, por ejemplo, cuando están los dos ladrones atrapados en la casa y van esquivando las trampas que le pone el protagonista. Pues son muertes tan ridículas y son situaciones tan rocambolescas que alteran nuestra percepción del humor, porque no te esperas lo que le ocurre a los personajes. Y la película se mantiene totalmente en la misma línea. Quizá al final sí mejora un poco o sí se hace más interesante cuando ya se desarrolla la trama, pero la primera parte es muy predecible y es hasta aburrida, ¿no? Porque tampoco ocurre mucho que el espectador no pueda prever ya. Y en la primera parte, pues como en muchos otros casos de Stephen King, se trata el tema del bullying y se trata del tema también de las familias desestructuradas, ¿no? De ciertos abusos, ausencias paternas y tótems milenarios y enigmáticos, ¿no? Como es el caso del mono, ¿no? Y el mono pues juega lo que hacen muchas películas de terror, que es algo afable, algo que es un juguete, ¿no? Un juguete infantil, pues es un objeto de terror tremendo, ¿no? Es un choque que ya hemos visto, por ejemplo, en Chucky. En Chucky, aunque Chucky sí es verdad y el diseño sí era más diabólico, ¿no? Como su nombre indicaba. O en Annabelle. Y juega mucho entonces con eso, ¿no? Con coger algo infantil, algo que es un juguete, ¿no? Que es para jugar, y servirlo para crear una serie de matanzas, ¿no? Y se nota también mucho la mano de James Wan, ¿no? Del productor que, como sabéis, dirigió la primera, que yo creo que es la mejor, la de Saw, ¿no? Que es así, por lo menos sí tenía cierto argumento. Después llegaron 10 películas más que eran exactamente iguales, pero peores. Pero yo creo que se nota también la mano de Stephen King, ¿no? Que está basado en un relato corto suyo y tiene todos los típicos ingredientes, que es un pueblo, la familia, una maldición. Y por eso la película sorprende muy poco, ¿no? Casi decepciona más bien, porque si lo que el espectador buscando son muertes grotescas y violentas, pues se lo va a pasar bien. Y quizá debería de preguntarse qué es la comedia y qué es el terror, ¿no? Porque tenemos muy buenos ejemplos de las dos cosas y creo que esta película no se acerca a ninguna de las dos. Y es curioso porque el espectador viendo la película parece que se ha desensibilizado, ha perdido la sensibilidad, ¿no? Se ha deshumanizado, se ha alejado
de lo que está bien y se ha acercado más a lo que estaba mal, ¿no? Y parece que disfruta con eso, ¿no? Y el espectador pues, que se ría con estas películas tiene que saber de en realidad no es una buena comedia, porque no es porque sabe a muerte, sino es porque no hace gracia. Y quizás pues el objetivo de esta película sea para quitar el peso a algo aterrador e inevitable, ¿no? Que es la muerte, ¿no? Pero como ya le digo, lo hace de una manera tan visceral y tan gráfica que no creo que en realidad tenga un propósito el director o el guionista, sino creo que prefieren que el espectador al que le gusta este tipo de películas pues disfrute de lo que él espera encontrar. Y una de las cosas que puede encontrar pues es la música, ¿no? La música sí creo yo que es interesante porque está también en el lugar del espectador, sirve como sugestión de previa de susto, aunque no tiene mucho susto la película, y tiene momentos cómicos, si lo apoya la música, hay algo al final que ocurre al final entre los dos hermanos, y la música sirve para reforzar ese momento de comedia, que yo creo que eso es de lo poco que tiene de gracioso la película. Y también, como otras películas de terror, pues usa muchos temas de rock clásico de los años 80 y 90, ¿no? Para que el espectador se relaje un poco, ¿no? Tiene un guiño también muy interesante a Vértigo de Hitchcock, visualmente y en la música también. En los demás apartados técnicos tampoco es muy elaborada. Ni el aspecto de la iluminación, de la fotografía, ni del montaje, ni del sonido tampoco, ¿no? Creo que es una película de terror muy sencillita. Quizá los efectos especiales, algunos de maquillaje, otros hechos a ordenador, pues sí sea quizá lo más elaborado de la película. En definitiva, así que, ¿qué te puedes encontrar de esta película, no? Pues yo creo que nada nuevo que no te hayas encontrado ya, por ejemplo, como ya digo, en Terrifier. ¿Por qué siguen llegando ciertos tipos de películas, ¿no? Cuando ni siquiera son comedia ni tampoco son terror, son algo más que parecen que son casi disfrute de la muerte y la violencia, sin justificación de la trama, sin que sirva para que el argumento avance, simplemente es para mostrarte una muerte tras otra y sin ningún tipo de mensaje. Quizás yo esperaba una película con algún tipo de argumento, pero creo que la película está hecha para que el espectador, como ya digo, le guste el cine gore, se siente en la butaca y disfrute comiendo esa muerte que parece que disfruta, ¿no?